Pues el presidente de Colombia ha empezado a hacer las cosas muy distintas de sus antecesores y en particular con una de las políticas públicas más importantes de Colombia, que es el combate a las drogas. Desde que hace mucho tiempo llegaron gobiernos conservadores a Colombia, lo cierto es que Estados Unidos ha sido una especie de gobierno paralelo en aquel país, incluso como si fuera una colonia Colombia. Y bueno, la DEA y un montón de agencias estadounidenses y bases militares de Estados Unidos se han puesto y se despliegan allá en Colombia, pues para supuestamente combatir las drogas, y lo que ha provocado es que, bueno, este país pues tenga una espiral descontrolada de violencia. Y bueno, esto ha sido por una muy pésima, ya lo vemos, forma de combatir las drogas de las agencias estadounidenses en este país y en todo el mundo. Entonces ahora llega Petro con la visión igual, muy parecida a la de López Obrador y a de Evo Morales, en donde quiere pues cambiar la relación con Estados Unidos en este tema del combate a las drogas. Quiere que haya un cambio de fondo de políticas, o sea, que ya no se siga con esta guerra contra las drogas que al final solo deja una estela de violencia y destrucción en Colombia y bueno, un montón de drogas en Estados Unidos, y que al contrario se busque un camino de paz, un camino de serenidad, incluso de negociación con los muy fuertes cárteles. Esto provoca reacciones estadounidenses, donde dicen que no, eso no va a suceder. Al final a ellos conviene mantener a Colombia una guerra eterna en las drogas, pues sigue vendiendo armas y evidentemente el negocio de la droga sigue pues, siendo muy lucrativo para Estados Unidos. Pero bueno, parece que Petro llega con otra idea completamente distinta. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues con la novedad de que en Colombia las cosas se están moviendo y se están convirtiendo de una manera turbia y muy compleja para el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro, el cual denunció que su avanzada presidencial de seguridad recibió un ataque con armas de fuego cuando se desplazaba al interior de Colombia. Evo Morales, expresidente de Bolivia, inmediatamente publicó un tuit en el que decía: horas después de que el hermano Gustavo Petro anunciara que las extradiciones de Estados Unidos estarán sujetas a la soberanía de Colombia, su caravana presidencial sufrió un atentado. Denunciamos que las amenazas del senador Marco Rubio provocan violencia contra el proceso de paz en Colombia. Y es que, Nacho, no solamente Marco Rubio, sino también Ted Cruz han estado generando muchísima presión sobre el gobierno de Petro. Ted Cruz diciendo que no se le enviaría más ayuda a Colombia en caso de que un izquierdista filomarxista empezara a atentar en contra de Estados Unidos. Y Marco Rubio abogó por presionar todavía más el tema de la seguridad y exigirle más resultados a Colombia con el tema del narcotráfico y el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. ¿Por qué todo este escándalo? Bueno, porque recientemente Gustavo Petro informó, según RT Actualidad, que había propuesto cambios a Estados Unidos en la política antidrogas, entre ellos el tema de la extradición de los narcotraficantes a territorio estadounidense. Es decir, si los senadores estadounidenses me están presionando para que mejoremos y demos mejores resultados, tenemos que modificar nuestra política antidrogas, dice Petro, y entre ellos está el tema de la extradición de narcotraficantes colombianos a territorio estadounidense. Básicamente proponen que un narcotraficante que no negocie con el Estado colombiano se vaya extraditado inmediatamente, que un narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, no con el estadounidense, colombiano, y reincida se vaya extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Esto porque pues prácticamente a muchos narcotraficantes colombianos los han extraditado y ya en Estados Unidos les proponen cantar, como por ahí dicen, el cartel de los sapos, les presionan, les proponen, los tientan para que sapeen a sus compañeros y posteriormente los dejan en libertad bajo identidad desconocida. El Estado colombiano dice, pues entonces hagamos eso desde Colombia y no toleraremos, digamos, las extradiciones sin la soberanía colombiana. La tercera opción es que el capo que decida negociar con el Estado colombiano y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se le extradite a una cárcel estadounidense y se quede más bien en Colombia. El tema es bastante delicado, Nacho, al punto de que la propuesta que se presentara ante una delegación estadounidense, es decir, al director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, a Raúl Gupta,
quien estuvo en Colombia justamente para ver temas de seguridad con Petro, pues dijera: esperemos a que haya gente de los ministros de justicia para estar completamente asesorados y no tomar cosas a la ligera, pero efectivamente la política tiene que tener un enfoque holístico. El senador Iván Cepeda Castro publicó en su cuenta oficial de Twitter que Estados Unidos reconoció las fallas de la política antidrogas y manifestó su interés de seguir cooperando con el gobierno de Petro, y en ese sentido pareciera que Petro tiene un sartén por el mango: negociar, pero negociar desde el punto de vista de darle más poder al Estado colombiano, que bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y de Iván Duque prácticamente solo conocía dos palabras: sí, señor, a todo lo que dijera Estados Unidos. Bueno, la historia de la extradición de narcos colombianos a Estados Unidos es bastante complicada, es bastante compleja y también trae una historia sangrienta detrás. Hubo un tratado de extradición que Colombia y Estados Unidos firmaron en 1979, la época del auge del cartel de Medellín con Pablo Escobar Gaviria, el famosísimo, ¿no? Ahora ya muy famoso también en las series de Netflix y de otras cadenas en internet. Pero posteriormente se empezó a aplicar en 1987. Recordemos que los famosos extraditables, justamente los del cartel de Medellín, González Gacha, los hermanos Ochoa, el mismísimo Pablo Escobar, lucharon a sangre y fuego, incluso llegando a atacar policías, ministros de justicia, jueces en Colombia, prácticamente todo el espectro político, incluso secuestros a familiares de las principales personalidades de la política colombiana del más alto nivel, de tal suerte que finalmente, cuando se empezó a aplicar en el 87, pues hay uno de los grandes víctimas del cartel de Medellín, de Carlos Leder, Pablo Escobar, González Gacha, que fue justamente el asesinato de Guillermo Cano, que ya fue considerado crimen de lesa humanidad en el año 2010, pero justamente asesinan al director del diario El Espectador, porque una vez que entra en aplicación en 1987 la extradición, pues este señor dice: se les aguó la fiesta a los narcos. Era un periodista, Guillermo Cano, muy crítico del cartel de Medellín, y bueno, pues se le recuerda porque desde el periodismo puso siempre el dedo en la llaga en la importancia de tener un sistema extraditable y una política antidrogas que no fuera de sumisión hacia Estados Unidos, y que el Estado colombiano tenía que hacer más. Sin embargo, el procedimiento, como dijimos, se prohibió en la Constitución de 1991, es decir, a fuerza de bala, los narcos lograron echar para abajo la extradición en Colombia, y posteriormente, en 1997, se vuelve a retomar y ya se mantiene de forma permanente, solo que a las órdenes de Estados Unidos. Cabe señalar que importantes miembros, los hermanos Rodríguez Orihuela, por ejemplo, del cartel de Cali, se fueron extraditados justamente después de 1997, y bueno, pues cabe señalar que quienes se quedaron todavía con el negocio ya no se concentran en estos grandes carteles que hubo en los años 80, pero sí hay una lo que se conoce como las BACRIM, una serie de bandas criminales muy importantes que siguen enviando una cantidad impresionante de droga hacia Estados Unidos, y en los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque prácticamente no se avanzó de manera significativa. Por eso Gustavo Petro, ahora ya como el mandatario colombiano, propone que se priorice la soberanía colombiana, y que, bueno, básicamente los funcionarios de Estados Unidos también reconozcan que la política, como se ha estado llevando hasta ahora, ha fallado y no ha dado los resultados pues esperados. Por eso, pues no queda lugar a dudas de que esto es muy complejo, y por eso tampoco se disasocia el tema de hasta dónde pudo haber sido este ataque en contra de Gustavo Petro, de su comitiva de avanzada, como dice Evo Morales, el expresidente de Colombia, un tema relacionado y un mensaje que se le esté queriendo mandar a Gustavo Petro, como pasara con los presidentes de los años 80 y los años 90, que pues fue muy complicado
esa relación por el tema justamente de la extradición. Pues tendremos que seguir echando un ojo porque buena parte de lo que sucede en Colombia explica también lo que puede suceder en países como Bolivia, Perú, Ecuador y México mismo. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.